Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarles, Dios les bendiga. Hoy estamos en un miércoles más de Sustentados, este programa que pues el Señor ha puesto en nuestro corazón a hacer a la mitad de la semana para tratar temas de la vida cotidiana y que pues el Señor nos sustente con su palabra, ¿verdad? Y nos guíe y nos diga cómo debemos actuar en función de pues estas situaciones que vamos a estar tratando cada miércoles, ¿verdad? Hoy ya estamos en el capítulo número 8, ¿verdad? En el programa número 8. Los invito a que vean los otros capítulos que tenemos subidos en nuestro canal de YouTube. Saludos a quienes están viendo pues en YouTube, en Facebook y en Instagram. Es un gusto pues estar con ustedes y el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por prestarnos sus oídos para escuchar lo que el Señor pues ha puesto en el corazón que les podamos transmitir. Hoy voy a ser un poco breve, vamos a tocar un tema que es, pues, de cierta manera un poco complejo, pero que tiene, cuando vemos qué nos dice la Biblia, cómo debemos actuar, pues se empieza a lograr esa claridad que necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra mente. Bueno, el tema de hoy es qué hacer cuando debemos esperar en Dios. Sí, es un tema bien difícil, un poco complejo. A la mayoría de seres humanos nos cuesta el tema del tiempo, ¿verdad? Nos cuesta el tema de esperar, nos cuesta el tema de tener paciencia, ¿verdad? Entonces, eh, pues el Señor ponía en mi corazón poder transmitirles a ustedes esta palabra y espero que sea de bendición y que pues les pueda ayudar ahí pues a ir quitándose algunas dudas y situaciones que puedan llegar a tener, ¿verdad? Entonces, como siempre empezamos con una definición de que nos dice el diccionario acerca de la palabra central que estamos tratando hoy y pues definición de esperar es un verbo transitivo y si ustedes lo googlean y encuentran ahí, pues van a ver que aparecen muchas definiciones, pero estas dos me llamaron la atención y esta dice la primera, tener esperanza de lograr o de que se realice algo que se desea. Esperar, miren, tener esperanza de lograr algo o de que se realice lo que yo deseo. Entonces, esperar tiene que ver con la esperanza. La otra que encontré dice creer o saber que sucederá una cosa. Entonces, la esperanza también tiene mucho que ver con el tema de la fe. Es algo que hemos venido predicando en las últimas semanas, ¿verdad? Y que no es casualidad, como les digo, que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón y nos ha ido guiando, pues, qué es lo que quiere que vayamos hablándole a su pueblo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que tiene mucho que ver con el tema de la fe, ¿verdad? Entonces, esperar y tener paciencia son dos cosas, como les decía, de las más difíciles para el ser humano, porque requieren de tiempo y generalmente las personas queremos tener las cosas hoy, queremos tener las cosas ya y en este preciso momento, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando vemos, les voy a mencionar un par de ejemplos, ¿verdad? No vamos a ahondar tanto en esto, sino que pues solo para poder aterrizar un poco la idea, ¿verdad? A veces nosotros queremos adquirir ciertos bienes, queremos adquirir ciertas cosas y no tenemos el dinero para hacerlo, ¿verdad? Pero por ahí vienen los famosos préstamos, las famosas tarjetas de crédito o las famosas cuotas, ¿verdad? Que nos dan sin intereses. Eh, Ahí es cuando nosotros muchas de las veces nos hemos endeudado o hemos tomado una decisión, quizás no en oración, no pidiéndole al Señor. Y cuando digo en oración, tampoco estoy diciendo que uno se la lleve de súper espiritual y de súper santo, porque no hay ninguno justo sobre la tierra, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros comencemos a meter a Dios en nuestra fórmula, a Dios en nuestra ecuación de cada una de las cosas. Y se las digo de la perspectiva de que, pues ahorita no lo estoy hablando como una persona, como líder espiritual, sino lo estoy hablando como una persona que durante 19 años me he dedicado con mis negocios en el tema de darle consultoría, asesoría, coaching y mentoría a muchas personas sobre cómo manejar su negocio, sobre cómo vender, sobre
cómo manejar sus finanzas. Y es algo que yo he ido aprendiendo, como le digo, yo he cometido muchos errores en mi vida. Y la mayoría, si no es por decir todos los errores que he cometido en mi vida, han sido porque yo no he metido a Dios en la ecuación, ¿verdad? Entonces es un tema que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Tenemos que ser dejar el orgullo a un lado, ser muy humildes y de verdad arrepentirnos de que hemos tomado malas decisiones. Yo me he equivocado muchísimas veces, a pesar de que les digo, pues de que uno tiene muchos estudios, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido tener, ¿verdad? Licenciaturas, maestrías, posgrados, ¿verdad? Especializaciones, pero nuestra mente humana se equivoca, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La mente de Dios, como hablábamos el miércoles pasado, es muchísimo más grande que la nuestra, no tiene comparación. Nosotros somos minúsculos, microscópicos a la par del Señor. Y así que sus planes y su mentalidad a la enésima potencia, ¿verdad? No tenemos cómo calcularla, ¿verdad? Cómo ponernos nosotros a comparar, ¿verdad? No hay punto de comparación. Entonces, a veces nos metemos a deudas porque no es el tiempo, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas y decimos, bueno, ahí lo voy a pagar en cuotas y el Señor me va a proveer y ahí miro qué vendo, qué hago y todo, pero el próximo mes miro cómo pago la cuota y a veces no es el tiempo, ¿sí? Se los digo porque a mí me ha pasado, lo he experimentado muchísimas veces y me ha tocado con unas pruebas muy difíciles, muy duras, aprender esta situación, ¿verdad? Entonces, con todo el corazón, con todo el amor de hermano, ¿verdad? De alguien que les quiere hablar sobre la palabra del Señor, que los quiere aconsejar porque quiere su bien, se los digo, metan a Dios en la ecuación, metan a Dios en la fórmula, no se apresuren, los caminos de Dios llevan un tiempo que no es el nuestro, ¿verdad? Acuérdense que está el Cronos y el Kairos, nosotros vivimos en el Cronos, ¿verdad? Dios vive en el Kairos, entonces son tiempos completamente distintos y a veces nosotros por apresurarnos cometemos errores, ¿verdad? Cometemos esas fallas y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces a veces tomamos esas malas decisiones, después tenemos alguna situación en el camino, no podemos pagar por X o Y razón y vienen los problemas financieros, ¿verdad? Y luego vienen el compromiso de pago, que son ese compromiso que yo adquirí de pagar mes a mes cuando yo me atraso y dejo de pagar, se llama deuda. Entonces hay una diferencia. Compromiso de pagos cuando yo tengo, valga la redundancia, ¿verdad? Lo voy a decir de esta forma para que me entiendan, una deuda a pagar en el tiempo, pero que yo estoy pagando y que no estoy atrasado. Pero si yo comienzo a atrasarme, entonces caigo en ese problema, en ese error de la deuda, y pues conlleva muchas situaciones financieras y legales y demandas y demás, si pues no se puede pagar. Entonces a veces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy inteligentes a la hora de manejar nuestro dinero. Entonces a veces por adelantarnos en esos tiempos no tomamos las decisiones correctas porque queremos tenerlo ya. Otro ejemplo que les quiero dar es a veces adelantarnos en los tiempos de querer vivir o experimentar algo. Muchos jóvenes, ¿verdad? Ahora pues ahora vivimos en una época que guardar su virginidad es algo incluso hasta sinónimo de burla. Lo miran a uno mal por guardar su virginidad y hay muchos jóvenes que están cometiendo ese error y lo he visto yo con muchos ejemplos, muchas personas que he conocido que jovencitos se han aprovechado de las señoritas, pues no voy a decir que han abusado de ellas porque fue de consentimiento mutuo, ¿verdad? Pero tuvieron relaciones, perdieron la virginidad, quizás él probablemente ya la había perdido antes, ¿verdad? Pero con esta señorita, ella sí perdió su virginidad, ¿verdad? Le quitó pues su virginidad y muchos solo jugaron con ella, se aprovecharon, tuvieron ese rato y luego las dejan, ¿verdad? Y es un poco difícil de tratar este tema porque mucho es un tabú para la mayoría, pero hay que hablar las cosas como son, ¿verdad? Otros caen en embarazarlas, algunos se hacen responsables porque sí están enamorados y aman a la persona, pero muchos no, se enteran de que la señorita está esperando, las abandonan, las dejan y muchos van teniendo ese comportamiento con muchas mujeres más en el camino y dejando hijos regados también de una forma irresponsable. Y otros también pues caen en el error, ya sea juntos o separados, porque no se reúnen ambos, ¿verdad? Para casarse, pero caen en caer
terrible pecado del aborto, ¿verdad? Que la palabra dice no matarás, ¿verdad? Y no me quiero meter yo ahorita hay mucha gente hablando sobre este tema de que si está uno de acuerdo con el aborto y no, entonces hay cosas en las que uno realmente no deberíamos ni discutir, ¿verdad? La palabra dice no matarás y yo al abortar estoy matando y quitándole la vida a este niño, ¿verdad? A este ser que viene, que Dios permitió, si quedó esperando, no es porque qué pilas son ellos, sino que el Señor permitió y tiene un propósito en la vida de estas personas y de esta criatura que está mandando. Y nosotros no somos quienes para quitarle la vida a nadie. Sea de la forma que sea, yo sé que hay situaciones difíciles, hay muchos que son producto de violación, producto de incesto, producto de cosas que muchos van a venir a decir que ya lo vamos a tocar también el tema dentro de unas semanas, en un miércoles de sustentados, de por qué pasan muchas cosas malas en el mundo y qué pasa, por qué el Señor las permite. Ya vamos a tocar esos temas. Vamos como que de poquito en poco subiéndole el nivel, ¿verdad? Porque también pues la idea no es también atormentar a la gente con tantas cosas, sino que la palabra la tomemos como una guía que nos vaya diciendo qué debemos hacer, ¿verdad? Al final eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra profética más segura, ¿verdad? Es la palabra verdadera que es la misma de ayer, hoy y siempre, como es el Señor, ¿verdad? El Señor no va a cambiar las cosas, Él las dejó escritas, se van a cumplir, ya se cumplieron y se cumplirán las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, a veces caemos en situaciones, les traigo estos dos ejemplos, el tema financiero, ¿verdad? Que a veces nos endeudamos y no es el tiempo, ¿verdad? Pues el camino de Dios es el ahorro y uno pues lo ha ido comprobando pues a través de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchos errores, a pesar, como les digo, de tener muchos estudios en el tema, ¿verdad? Porque pues yo me dedico al tema de los negocios y pues uno comete errores. Entonces uno tiene que ser humilde en su corazón, arrodillarse, postrarse, decirle, Señor, no te metí en la ecuación, perdóname, no te consulté, no era el tiempo y caí en un error, ¿verdad? Entonces ayúdame, ¿verdad? Porque solo de ti viene la ayuda y ayúdame, ¿verdad? Entonces enfrentar las cosas como son, pues son consecuencias de nuestras malas decisiones. Igual con el tema, pues, de estar adelantándose a los tiempos, teniendo relaciones y haciendo cosas que todavía no es el tiempo, ¿verdad? Muchas personas, más las generaciones de ahora, lo voy a decir de esta manera y espero que no se ofendan, pero ahora maduran más tardemente, ¿verdad? No están madurando tan tempranamente como se hacía antes. Ahora los jóvenes, y ya no tan jóvenes, están madurando cada vez, se están tardando más para madurar. Y entonces, pues si no han podido madurar, ¿cómo van a poder llevar relaciones ya de hacerse cargo de una familia, de un hijo, a veces de varios, porque a veces vienen gemelos, trillizos, etcétera? Una persona, hacer vida en familia es complejo, no es fácil, ¿verdad? La vida matrimonial, la vida conyugal, ya hacer una familia, tener hijos, no es fácil. No es como lo pinta Hollywood, ¿verdad? No es como lo pintan las novelas. Es complejo, es difícil, necesitamos mucho de Dios y nosotros pues también ceder, ¿verdad? Porque nosotros son dos personas que deciden unirse, que completamente distintos, con historias distintas, con genes distintos, ¿verdad? Con contextos distintos y pues caer ahora o ser a una sola carne, como dice la palabra, necesitamos de Dios en medio para que las cosas funcionen, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia cuando debemos esperar en el Señor o debemos esperar en Dios? Yo les traigo nada más 4 tips, no les quiero quitar mucho tiempo, vamos a ir al grano, ¿verdad? Porque a veces le queremos dar muchas vueltas en nuestra humanidad con las respuestas y la palabra de Dios es clara, es concisa y pues aquí nos dice qué tenemos que hacer, ¿verdad? El punto número 1 o el tip número 1 que les quiero dejar hoy es que tenemos que esforzarnos y alentarnos, ¿sí? Salmos 27:14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Sí, espera al Señor. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que tenemos que esforzarnos, que tenemos que alentarnos en nuestro corazón. Ya hemos hablado pues de que el corazón, yo les he explicado en algunas prédicas, lo vuelvo a explicar, nuestro cerebro tiene varias funcionalidades.
¿verdad? Está la parte racional, está la parte que controla las emociones y los sentimientos, que es el sistema límbico, y está la parte más interna y profunda, la más enraizada, ¿verdad? Que es esa parte decisora primitiva, ¿verdad? De nuestro cerebro. Y pues el sistema límbico es quien controla nuestro corazón, ¿verdad? Que nos hace palpitar cuando sentimos adrenalina, cuando nos enamoramos, cuando estamos nerviosos. ¿Verdad? No es el corazón, sino es el sistema límbico. Obviamente el cerebro controla todo el cuerpo, ¿verdad? Huesos, músculos, sistema circulatorio, respiratorio, endocrinógeno, todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos está diciendo que esfuérzate y aliéntate en tu mente, ¿sí? Nuestro corazón, la mente controla el corazón. Esforzarse, la definición es hacer esfuerzos físicos o morales con algún fin. ¿Sí? Entonces muchas veces vamos a esforzarnos de forma física y otras es moralmente, o sea, nosotros en nuestra mente tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir luchando. Alentarse, pues, es infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en la lucha o en alguna tarea que tiene que cumplir. Sí, tú puedes, adelante, hay que seguir. Ese es alentar a alguien. Tenemos que alentarnos nosotros y alentar a otros, ¿verdad? Entonces, punto número 1, como les digo, esforzarnos y alentarnos. Punto número 2, tener esperanza. ¿Sí? Como hablábamos, esperar en el Señor, la primera definición que les di, pues decía que era tener esperanza de lograr algo, que se realice alguna situación que nosotros deseamos. Entonces, pues la palabra de Dios es clara y dice que tengamos esperanza, ¿verdad? O sea, esperar en Dios es tener esperanza. Salmo 62:5 dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Antes de que salieran las definiciones de diccionario, la palabra de Dios ya nos estaba diciendo que es esperar y que es esperanza. Entonces esperemos en silencio, solo en Dios, en nada más, en nadie más, solo en el Señor. De Él viene la esperanza. En Él tengamos la esperanza. Habacuc 2:3 dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Ya les explicaba hace unos momentos que hay dos tipos de tiempo, ¿verdad? Está el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El Cronos es el que vivimos nosotros, ¿verdad? El tiempo que pasamos, el tiempo que vivimos, pero está el Kairos, ¿verdad? Que no tiene tiempo, no es igual la medida de tiempo, ¿verdad? 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, dice la palabra. Entonces, aquí nosotros tenemos que esperar, como dice Habacuc. Las cosas se van a cumplir, las cosas van a ser. No tardará en el tiempo del Señor. Él sabe cuándo es el tiempo mejor para las cosas, según su propósito, según lo que Él quiere que se cumpla en nuestras vidas y en todo un plan que Él está haciendo. Entonces hay que esperar, dice aquí. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Sí? Vacilar es sin vacilar, es que no estemos pensando, dudando. ¿Sí? El domingo hablamos, los invito que si no vieron la prédica, que vean la prédica, hablamos del poder de la duda. Un mensaje bien poderoso, porque a veces nosotros caemos en que creemos más en las cosas negativas y en las cosas que pueden llegar a pasar, y no le creemos al Señor, ¿verdad? No tenemos fe. Entonces, aquí dice que nos mantengamos firmes, ¿verdad? En esa esperanza, que no vacilemos, porque fiel es el que prometió. El Señor es fiel. El Señor no es un ser humano, no es un hombre para mentir, para echarse para atrás, para, para equivocarse. El Señor sabe por qué hace las cosas cuándo, ¿verdad? Salmo 135 dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Entonces aquí nuevamente nos vuelve a decir que tenemos que ir a la palabra, tenemos que leer. Yo tengo semanas de estarles diciendo en todas las prédicas que hemos hecho, hermanos, busquen de Dios, no solo en oración, porque siempre insto en oración. Por eso ahora dejamos, por lo menos el video de YouTube y de Facebook, ahí puesto, ahí lo pueden ver. En la oración, ¿verdad? Estamos recibiendo peticiones de oración en WhatsApp. Tenemos un WhatsApp
directo y únicamente exclusivo para recibir peticiones de oración y orar por las personas. Ahí está. Y en Instagram, pues no hemos encontrado un programa para poder colocarlo, ¿verdad? Pero aquí les digo, pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web o nuestro Facebook, y ahí van a encontrar el teléfono de WhatsApp donde nos pueden escribir sus peticiones para que nosotros oremos, ¿verdad? Todos los martes oramos y nos unimos en oración para orar por esas peticiones. Pues toda la semana estamos orando, ¿verdad? Pero el martes nos unimos en oración para orar por esas peticiones, y también si alguien quiere pues oración, nos deja ahí su petición y podemos mandarle un mensaje ahí de audio orando por eso. Y la otra cosa que les he dicho, leer la palabra, hay que leer la palabra. Ahorita estamos viviendo un tiempo de virus que nos tiene confinados, que ha hecho que la normalidad cambie, y la normalidad que conocíamos no va a volver a ser la misma, no va a regresar. Así que estamos teniendo tiempo de sobra. ¿En qué lo estamos invirtiendo, verdad? Entonces, yo no estoy diciendo que deje de ver la tele, no estoy diciendo que deje de hacer cosas, hágalas, pero tómese 15 minutos para leer la palabra, 15 minutos para orar. Poco a poco le van subiendo. Cuando uno se enamora del Señor, cuando uno se mete en el Señor, uno pasa orando y no siente el tiempo, uno pasa leyendo la palabra y no siente el tiempo. Entonces, enamorémonos del Señor, busquémosle. De verdad, el Señor, ahí vamos a hablar un día, les voy a contar muchas cosas que me han pasado y cómo el Señor me ha transformado y cómo viene transformando, porque esta transformación no es de la noche a la mañana, esta transformación va a durar hasta que el Señor me llame a su presencia, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner nuestra parte y seguir luchando adelante para que las cosas pues mejoren y confiar en el Señor. Esperanza, dice el diccionario, que es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces aquí está diciendo todo lo que leímos ahorita de tener esperanza, este punto número 2 o tip número 2, de que del Señor viene la esperanza. O sea, confiemos en Dios, aquí está diciendo la definición, confiar de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Entonces lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, dejémoselo al Señor en sus manos y Él lo va a hacer que ocurra de la mejor manera, de la forma que mejor va a surgir y surtir para nosotros. Hay que confiar. Punto número 3, del Señor viene la ayuda y la protección del Señor. Salmos 33:20 dice, nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. El Señor nos protege, el Señor nos ayuda. El día lunes subimos una oración en la página de Facebook, donde le dábamos gracias al Señor por todas las cosas. El lunes se cumplían 145 días de este año 2020. Pues subíamos esta oración que el Señor ponía en el corazón, de darle gracias porque a pesar de este año ha sido un año difícil, atípico, complicado, lleno de pruebas, de tribulaciones, de situaciones, pero teníamos que darle gracias a Dios porque en medio de la tormenta, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de la tribulación, en medio de la prueba que estamos viviendo todos en el mundo, pues a la mayoría no nos ha hecho falta alimento, nuestras casas, ahí está, no nos hace falta un hogar, como les digo, a la mayoría, hay muchos que sí, ¿verdad? Pero a la mayoría, si nos metemos en el Señor, pues el Señor le ha de comer hasta las aves, ¿verdad? A los peces del mar, a los animales del campo, a los árboles, ¿cómo no a nosotros que somos su creación que nos hizo a su imagen y semejanza? Al Señor hay que buscarlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, no nos ha faltado abrigo, no nos ha faltado techo, no nos ha faltado alimentación. Y en lo personal, a mí, a mi familia nos ha hecho falta salud. Personas que conocemos no nos ha hecho falta salud. Hermanos de la iglesia ya mayores, no les ha hecho falta salud. Entonces el Señor nos cuida. Aquí como dice su palabra, Él es nuestra ayuda, Él nos va a ayudar y Él es nuestro escudo. Entonces en Él hay que confiar. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues nosotros esperamos en el Señor va a renovar nuestras fuerzas. Cuando ya sentimos que no podemos más, el Señor nos inyecta nuevamente de fuerza que viene de Él para seguir adelante encarando las cosas.
Salmo 145:15 dice, a ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Mira lo que dice este salmo. Todos volteamos a ver al Señor en alguna etapa de nuestra vida. Todos. Todos. Como dicen por ahí, no hay ningún ateo si el avión se está cayendo. Imagínense que cae en un vuelo, comienza una turbulencia y uno empieza a moverse, de repente caen las mascarillas, comienzan a sonar las alarmas del avión, y luego miran que la gente que lo está teniendo uno se va corriendo a sentar a un lugar, viene el capitán y les dice que pronto que pueden caer, que van a ver si hacen un aterrizaje forzoso, y ahí no hay ningún ateo. Todos se van a poner a orar, todos, absolutamente todos. Entonces, como dice una prédica de un famoso predicador, dice, nadie es ateo bajo fuego. Entonces, nadie es ateo bajo los problemas serios de verdad. Ya te estás muriendo. Son poquísimas las personas que no han querido saber del Señor. Pero la mayoría de personas que yo he conocido y que he sabido de testimonios, muchos que no han querido saber del Señor, en el lecho de muerte están pidiéndole ahí al hermano que ore, que lo unja con aceite, que le presente al Señor, la mayoría. Y punto número 4, tip número 4, para ir concluyendo. Y punto número 4, perdón, me quedé sin espacio aquí en el teléfono. Por eso me quedé así. Estar alegres y mantener el gozo. Isaías 25:9 dice, y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Alegría, la definición dice, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, satisfacción y la tendencia a la risa y a la sonrisa. Gozo, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dice la Biblia cuando debemos esperar en Dios? 4 puntos. Esforzarnos y alentarnos, tener esperanza. Del Señor viene la ayuda y la protección, tener nosotros esa firmeza, ¿verdad? Que de Él viene, y estar alegres y mantener el gozo por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea la situación que estamos pasando. ¿Verdad? El Señor tiene un propósito, por algo lo permitió, ya sea que nosotros lo hayamos buscado o que Él haya permitido la situación o que el enemigo nos haya ido a tentar y el Señor le dio la potestad de poder hacerlo, porque el diablo, el enemigo, Satanás, no puede hacer nada sin pedirle permiso al Señor. Entonces el Señor es el quien permite y Él sabe por qué lo permite. Entonces hay que confiar en Él. Vean el programa de Sustentados de la semana pasada, ¿verdad? Ahí tocamos un poco más porque los planes del Señor hay que confiar en ellos, ¿verdad? Y no en los nuestros como seres humanos. Entonces, mis amados, espero que esta palabra, este sustento de media semana, los llene, ¿verdad? Sea de mucha bendición y que esto nos haya recargado de gozo, de energía, de alegría, de confianza, de fe. Sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos creyéndole al Señor, ¿verdad? Y nos vemos el próximo domingo con la nueva palabra que el Señor nos ponga en el corazón para transmitirles, ¿verdad? Que sea de verdad de bendición esto, que el Señor bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, los proteja, ¿verdad? Sus salidas, su entrada, sus alimentos, sus familias, tiendas, sus negocios, sus empleos, en el nombre de Jesús. Así nos vemos el domingo y que el Señor los bendiga. Feliz noche. Cuídense mucho.